Viernes, 14 de febrero de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9908. Tipo, aislada. Autoridad para efectos del amparo. No tiene ese carácter la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas cuando retiene o descuenta del Fondo Único de Participaciones que corresponden a un municipio el monto por cuya exhibición fue requerida en un juicio laboral. Hechos. Un municipio reclamó el oficio por el cual la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas le informó que le sería descontado de sus participaciones federales el monto que le fue requerido para dar cumplimiento a una sentencia laboral burocrática, en términos del artículo 285 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo cuando retiene o realiza un descuento a las participaciones federales que corresponden a un municipio, para dar cumplimiento a una sentencia emitida en un juicio laboral. Justificación. Cuando la Secretaría de Finanzas Estatal retiene participaciones a un municipio en cumplimiento al requerimiento que en términos del artículo 285 referido le formuló el presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, su actuación no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, pues el descuento o retención practicado no dimana de una decisión soberana, unilateral o autónoma, ni corresponde al ejercicio de una función determinada por una norma general de retener o limitar el presupuesto municipal. De los artículos 115, fracciones 2 y 4, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se advierte que a los municipios les corresponde el manejo de su patrimonio y la administración de su hacienda. Si bien los artículos 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 38 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios permiten que el Fondo Único de Participaciones pueda ser objeto de retención por parte de la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el municipio, se impone como requisito contar con la anuencia o consentimiento de este último. Esto deja claro que en la retención de participaciones federales que corresponden al municipio no se actualiza una relación de supra-subordinación por un acto de autoridad, ya que se está ante la relación de dos entes de gobierno, actuando en uso de sus facultades competenciales con incidencia en su función pública. Primer Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9909. Tipo, aislada. Beneficiarios del trabajador fallecido. El artículo 501, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, al establecer como condición para que la concubina o concubinario reciba indemnización en concurrencia con otros beneficiarios, que demuestre haber vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, viola los derechos a la igualdad, a la protección de la familia y al libre desarrollo de la personalidad. Hechos. Una persona demandó del patrón la declaración de ser la única beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de un trabajador fallecido al haber vivido con éste en concubinato. La Junta de Conciliación y Arbitraje negó dicho reconocimiento, entre otras razones, porque no demostró haber vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 501, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, que condiciona el derecho de la concubina o concubinario a recibir indemnización en concurrencia con otros beneficiarios, a que haya vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte del trabajador, viola los derechos a la igualdad, a la protección de la familia y al libre desarrollo de la personalidad. Justificación. Si bien la temporalidad busca dar certeza y seguridad jurídica a una relación de hecho, ello no debe convertirse en un requisito que prive a los concubinos del derecho a la protección de la familia previsto en el artículo 4, constitucional. En la tesis de jurisprudencia 1A/J, 125/2022, 11ª.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el plazo establecido para la configuración del concubinato en el Código Civil para el Estado de Jalisco no puede justificar por sí mismo la exclusión de determinados modelos de familia de la protección legal y constitucional. En atención a dicho criterio y por iguales razones, la condición de temporalidad prevista en el citado artículo 501, fracción 3, es una norma subincluyente, ya que excluye de su ámbito de protección a las parejas que tienen un proyecto de vida en común fundado en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de convivir de forma estable, pero no cumplen el requisito de temporalidad. Al conceder una importancia desproporcionada al periodo de cohabitación se soslayan otros elementos que, en determinados supuestos, podrían ser relevantes para determinar la intención de las partes al emprender una relación de hecho. Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9917. Tipo, jurisprudencia. Devolución de los recursos de las subcuentas de la cuenta individual. Para exigirlos es necesario exhibir la resolución por la que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga la pensión. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se reclama la devolución de los recursos de las diversas subcuentas de una persona que aduce ser pensionada, constituye un requisito de procedencia de la acción la presentación de la resolución de otorgamiento de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la resolución de otorgamiento de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un requisito de procedencia que debe exhibirse con la demanda cuando quien aduce ser pensionado solicita la devolución de los recursos de las subcuentas de su cuenta individual. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 29/2022, estableció que conforme a la fracción B del artículo 899 IC de la Ley Federal del Trabajo, es obligación del accionante exhibir la resolución de otorgamiento de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para determinar si procede la acción al tramitar el conflicto individual de seguridad social. Cuando quien aduce ser pensionado solicita la devolución de los recursos de las diversas subcuentas de la cuenta individual, debe presentar la resolución de otorgamiento de pensión como documento base de la acción, en tanto que con ella podrá advertirse si goza o no de una pensión y de qué tipo, por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez, así como las cotizaciones al régimen de seguridad social al que estuvo inscrito durante su vida laboral, Ley del Seguro Social de 1973 o la de 1997. Solo así se tendrá la certeza de si es posible devolver los montos o si estos fueron o serán utilizados para fondear la pensión que corresponda, de ser el supuesto. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.